Esto es Torre Fuerte. Continuando con la serie, Mujeres de Influencia, escucha el mensaje, La elección de María, con el pastor David Pedraza. Acompáñenme por favor a la carta a Filipenses capítulo 1 verso 9. Filipenses 1, 9. Nos va a servir como referencia de lo que queremos hablar el día de hoy. Filipenses 1, 9. Dice así: y esto pido en oración, que su amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. Vamos a orar. Padre bendito, en esta tarde queremos pedir tu guía, tu dirección. Abre nuestra mente, nuestro entendimiento y permítenos, Señor, llegar en plenitud a esta cita espiritual contigo. Que seamos guiados hacia ti y hacia tu verdad, Padre. Nos ponemos en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje tan conocido nos dará la introducción para el tema del día de hoy. Todos queremos tomar buenas decisiones. Nadie se levanta pensando en cuál será la peor decisión para tomar el día de hoy y la forma de arruinarnos nuestra vida, ¿verdad? Luego lo logramos, pero ese es otro tema. No fue con intención, no lo planeamos, pues sencillamente pasó. Y esto sucede porque ignoramos el principio que se encuentra en este pasaje. La petición del apóstol Pablo por los filipenses tiene que ver con escoger lo mejor. Y esto es relevante por los elementos que utiliza. Dice que abunde más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, que tengan la información correcta, pero también la capacidad de aplicar esa información a su vida. Y solo de esa manera podrían escoger lo mejor. Significa también desechar lo bueno o lo aceptable. En muchas ocasiones nos distrae esto de lo mejor, porque hay muchas buenas opciones, pero posiblemente hay una mejor, y de eso hablaremos en este día. Tal vez haya buenas iglesias donde puedas congregarte, donde puedas aprender, donde puedas crecer, donde puedas desarrollar comunión y tantas cosas más, pero hay una que es mejor: Torre Fuerte. Híjole, ni amén dijeron, qué mala onda. Bueno, voy a suponer que el silencio otorga. Tal vez haya un buen trabajo, un lugar a donde puedes desenvolverte y estar a gusto, ganar dinero y este tipo de cosas. Pero solo hay un trabajo que te va a ofrecer misión, pasión, profesión y vocación. Y si no están estas cuatro cosas, en alguna de estas cuatro cosas te vas a atorar en tu vida y en tu desarrollo. Puede haber damas o caballeros dignos de pensar en una relación. Para aquellos que están solteros podrían decir: híjole, ¿puedo orar por ella? ¿Puedo orar por él? Lo que dicen los chavos, ¿es la pareja orable? Pero solo una va a ser aquella persona que te complementa mejor en tu proyecto de vida, que tiene los intereses, los planes, los mismos valores que tú. La clave no está en decidir, sino en decidir de la mejor manera. Estamos en la serie Mujeres de Influencia. Hoy hablaremos de una mujer que escoge lo mejor, no solo lo bueno. Y queremos aprender de la vida de ella en algunos episodios que encontramos narrados en la Escritura. Me refiero a María. No María, la madre de Jesús, no María Magdalena, no María, la hermana de Aarón, otra María. María, la hermana de Marta y Lázaro, que conocemos en el ministerio activo o vigente del Señor Jesús. Tres escenas impactantes que nos muestran cómo elegir mejor. Lo asocio a tres acciones concretas: decidir, pedir y adorar. Tres acciones concretas: decidir, pedir y adorar. En esto hablaremos el día de hoy. Vamos a la primera de ellas, Lucas 10:38. Lucas 10:38. Hablemos de la decisión. Lucas 10,
38. Dice así: aconteció que yendo de camino entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba por muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Por más llamativo que parezca este pasaje, no es una forma de incentivar o defender el machismo o el feminismo. El machismo iría en dirección del discurso de Marta, que María se ponga a trabajar, que se ponga a servir. Y el feminismo iría en condición de María. No. Las mujeres también tenemos derecho a estar a un lado de Jesús. No es un tema para machismo o feminismo, tampoco un tema para roles de género, tampoco nos estamos enfocando en la expresión social de ese tiempo. Lo que el pasaje está tratando de ilustrar es el hecho de que hubo dos formas de relacionarse con Jesús. La primera fue sirviéndole y la primera fue escuchándole o siendo ministrados por él, sirviéndole o aprendiendo de él. Jesús responde a Marta por la petición que hace de una ayuda para servir. Dile a María que me ayude porque estoy sirviendo sola. Y creo honestamente que si hacemos equipos, hay una que otra Marta por acá. Hay hombres Martas y hay mujeres Martas por acá, afanados por las cosas que se tienen por hacer. He visto a muchas personas que les gusta esta forma de servir. Eligen servir por encima de ser ministrados. Y esto es fuerte al analizarlo desde la respuesta que da Jesús a Marta. ¿Por qué? Porque Jesús le dice: Marta, estás afanada y turbada por estas cosas. Personas que sirven en la iglesia, esto es para nosotros. Jesús nos dice: solo una cosa es necesaria. ¿Acaso está impulsando Jesús la pasividad? ¿O está diciendo que es mejor escuchar que servir? No nos confundamos, hermanos. El tema está en la prioridad, no en que una valga y la otra no lo valga. Si tengo que escoger entre la intimidad con Jesús y su servicio, este pasaje nos da la respuesta y tiene lógica, porque damos de aquello que hemos recibido de parte de Dios. No están aquí para escuchar la palabra de un servidor, ni siquiera la de un teólogo. Estamos en la condición de querer ser guiados por nuestro Dios y por eso María escogió la buena parte. Servidores, personas que están sirviendo, que les gusta, nunca falten a un culto y menos por servir. Necesitamos ser alimentados constantemente y permanentemente. Y esto debiera de ser una prioridad para nosotros. No cambiar una cosa por la otra. Por ejemplo, un servidor busca entrar normalmente al primer culto. Estoy más fresco, es más temprano y puedo estar ahí. Ya a esta hora estoy luchando entre el predicador que me arrulla y el calor de la tarde, ¿verdad? Pero tempranito estoy más fresco y busco hacerlo. Cuando tengo que dar clases en el primer servicio, pues busco entrar en otro servicio. Pero trato de no saltarme los cultos. Trato de escuchar los cultos. Soy medio dañadito y a veces te escucho más de lo que es. Por ejemplo, trato de no saltarme los devocionales de la semana. Pero bueno, es otro tema. ¿Por qué? Porque creo y considero que es importante estarnos alimentando. Es importante para nosotros. Ustedes que están sirviendo en la iglesia, yo les diría, qué bueno que están sirviendo. Gracias a Dios por ustedes. El ministerio no sería posible sin personas como ustedes. Pero jamás se salten esta parte. Nunca pierdan de vista lo que es más importante. Es más importante el ser alimentados, el ser ministrados, que incluso el que nosotros sirvamos. ¿Te gusta servir? Qué bueno que lo haces.
entra al culto, entra a la iglesia. Es que estoy en el primer servicio con los niños, en el segundo estoy con los jóvenes, en el tercero soy ujier. Habla de tus prioridades entonces. Hay que soltar algo. Tenemos que dar ese tiempo que nos dé la oportunidad para también ser alimentados. Alguno dirá, bueno, es que la verdad es que yo me alimento mucho más allá que lo que sucede en el culto dominical. Bueno, entiendo tu punto. Algunos dicen, ¿sabes qué? Es que en el culto dan papilla y yo ya como filete. Ándale pues. Está bien, qué bueno que lo haces, te felicito. Y lo digo genuinamente, qué bueno que has desarrollado una intimidad con Jesús más allá de la dinámica de iglesia. Pero entonces hay otros elementos de testimonio, de comunión, de generación de este ejemplo para la iglesia. Yo les digo a los músicos, entren a un culto. No son artistas, son personas que nos están guiando a la adoración. Entren a un servicio. Y así podemos decirlo en las diferentes áreas de la iglesia. Es importante esto, sea por nuestra necesidad personal o sea por un estricto sentido de comunión y de testimonio y de congruencia. Pero participemos siempre de esto. Escoge por la intimidad con Jesús. Fíjate nada más que fuerte, aún por encima de servirle. Y sé que a algunos no les gusta eso, pero es importante. Segundo concepto, la petición, el pedir. Demos un poco de contexto de la historia que se encuentra en Juan capítulo 11. Lázaro está enfermo gravemente, el hermano de María, y mandan a avisarle a Jesús. Al enterarse, Jesús menciona que su enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios. Y continúa haciendo su ministerio. Hay que considerar que Jesús tenía una buena relación con la familia, era muy cercano a ellos. Dice la Escritura que les amaba. Llega a Betania 4 días después, los cuales tenía Lázaro de haber muerto. Al enterarse Marta que Jesús llegaba a la aldea, sale a su encuentro y existe un diálogo entre ella y Jesús. María se queda en casa. Y después Jesús la llama a María para que vaya a verle. Mira la diferencia. Marta, cuando sabe que Jesús viene, sale a su encuentro. Y María se queda y va a ver a Jesús hasta que Jesús le llama. El diálogo entre Jesús con María y con Marta es muy similar. Leemos uno de ellos, Juan 11:32. Juan 11:32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y entonces Jesús llora al ver toda esta escena. Elementos dignos por considerar. Lázaro ya había muerto 4 días antes. Si usted me lo permite, no estoy minimizando el hecho de que muera un ser querido, pero ya habían pasado 4 días. En el mejor de los casos, no estamos ante el impacto primario del fallecimiento. Estamos ya pasando hacia un área donde estamos más bien en el momento de la resignación. María y Marta derraman su corazón delante de Jesús. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Puede comunicar una fe plena que tenían en la capacidad de sanar de Jesús, pero también una sensación de haber perdido el momento o la oportunidad. Señor, ya llegaste tarde, ya murió. Y dice el texto que Jesús se conmueve y se estremece y aún llora con ellos. Esto es para entender la justificación de la identificación que tenían por el dolor que tienen. Si nos sujetamos directamente al texto, quien hace un comentario que se puede interpretar como una petición, lo hace Marta, no María. Dice en el verso 21,
Juan 11, 21. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esta es la expresión que Marta dice. Y entonces Jesús entiende dónde está parada Marta y cómo necesita contestarle a Marta. Y entonces empieza a darle argumentos y le dice: tu hermano habrá de resucitar. ¿Tú crees que yo soy capaz de resucitarle? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees esto, Marta? Y le dice Marta: sí, Señor, yo creo en eso. Y ahí se cierra la escena. Jesús llama a traer a María. María no llega ahí con Jesús, llega y se postra delante de él. Y llorando le dice: Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Va llorando. Jesús se da cuenta, va toda una multitud con María y se conmueve Jesús, se estremece y llora con ellos. ¿Cuál es la diferencia? Con Marta estableció un diálogo apelando al área cognitiva. Marta, necesito que entiendas esto. Pero con María establece un vínculo, pero en otro sentido. Con María tiene que hablar no de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Una relación mucho más cercana, mucho más emotiva, mucho más significativa en ese sentido. Pero a los dos les da la misma respuesta. Y podríamos decir: ¿por qué es que Jesús resucita a Lázaro? ¿Porque establece un diálogo cognitivo con Marta? ¿O porque le convence la súplica de María? Y a veces nos perdemos en este tipo de cosas, porque perdemos el fondo de lo que está detrás. A veces perdemos de vista lo que Jesús dijo en un principio: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y todo lo demás que sucede es secundario al propósito y al plan primario de Dios. Ya no es tan relevante, ni siquiera resulta ser significativo para la decisión, porque la decisión estaba tomada desde antes que muriera. Todo lo que va a suceder después ya no es tan relevante, porque es mucho más relevante la voluntad de Dios. Lo sabemos, pero lo ignoramos todo el tiempo. La Escritura nos dice en Romanos 8 que para los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Lo entendemos, pero dice: los que conforme a su propósito son llamados. Entonces no es todo, significa todo. No, significa conforme al propósito de Dios. Primera de Juan 5 dice: esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pedimos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La petición sabia que se muestra en este pasaje y llega a tener este criterio, resulta porque Jesús había tomado una decisión desde mucho antes. Y todo lo demás que vemos y que en ocasiones nos perdemos con eso es secundario y no es trascendente para el propósito que Jesús estaba buscando. Porque podemos decir: es que mire con qué pasión le pidió María a Jesús, o con qué argumentos lógicos o intelectuales se lo pidió Marta. Y es verdad que en su contexto ambos derramaron su corazón delante de Jesús, y el otro le dio un argumento sumamente válido. Tampoco tiene que ver con la amistad que tenían con Jesús. Sabemos que eran buenos amigos de Jesús, pero eso no es la razón por la que Jesús contesta. Tampoco tiene que ver cuando fue solicitado, es decir, el tiempo que tenía de habérselo pedido. Se lo pidieron 4 días antes. Ya ves, Señor, llevo mano, yo pedí a tiempo, yo pedí cuando era necesario. Ya vienes, ya que se murió.
¿Ya para qué? Algunos podrían decir, es que sirvieron a Jesús, es que hospedaron a Jesús, tienen vara alta, tienen palancas con el Señor. Otros podrían decir, no, es que María fue y derramó su corazón con Jesús y se vino con ella toda una multitud para buscar convencer a Jesús, al grado tal que le echaron un montón a Jesús. Y dice el pasaje que Jesús se conmueve y llora con ellos. Pero la respuesta sigue siendo la misma. ¿Por qué le sanó? Porque esta enfermedad era para la gloria de Dios. Y todo lo demás es secundario. Es secundario. Lo que permanece y la armonía en la cual nosotros buscamos es cuando nosotros nos adherimos a la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos la voluntad de Dios? Bueno, es obvio. ¿Qué enseña su palabra? ¿Qué enseña su palabra? Y si queremos agregarle un poquito más, apelamos al primer punto. ¿Qué hizo María? Escuchar a Jesús. ¿Qué le ha revelado Dios a cada uno de nosotros en esa intimidad? Nos puede confirmar si estamos dentro de la voluntad de Dios. Algunos queremos saber la voluntad de Dios, pero no tenemos esa intimidad con Él. Y para entender esa confianza de que es Él quien está respondiendo, necesitamos desarrollar esa intimidad con Él. La reflexión para nosotros es la siguiente. Cuando nosotros pedimos a nuestro Señor, yo tengo muy claro cómo quiero que Dios me conteste. Tengo muy claro mis gustos y hasta mis caprichos. Yo sí sé qué quiero. Pero eso no es relevante. Algunos de nosotros decimos, bueno, como quiero que Dios me conteste, voy a orar con todo mi corazón, voy a suplicar fuertemente, voy a establecer un tiempo increíble con Dios, me voy a postrar ante Él para que así conteste. Y no contesta por eso. Algunos dicen, bueno, vamos a ver, voy a apelar a la relación que tengo con Dios. Bueno, tampoco. Bueno, entonces apelemos a la lógica humana. ¿Cuándo es el tiempo adecuado, Señor? No, porque luego al Señor se le olvidan las cosas y se le pasan las cosas. Pues, tiene muchas cosas que hacer. Entonces hay que recordarle cuándo es el tiempo adecuado para que obre. Y nos enseña que el momento de la gloria de Dios era 4 días después de cuando ellos pensaban. Señor, es que mira cuánto he servido y cuánto he trabajado para tu obra. Y tampoco es relevante. Ya sé, Señor, mira, vamos a hacer esto. Convoco a muchos. Y entonces compartimos nuestra necesidad de oración. Y entonces entre más seamos, echamos más presión. Digo, si oro yo solito, pues si oro con 2 o 3 o 4, pues todavía. Pero si ya oro con 20 o 30 o 50 o 100, entre más seamos, mejor. ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste que echarle montón a Dios? Imagínate a Dios, híjole, oraron 20, ya no me puedo, tengo que responderles, ni modo, pues, me obligaron. ¿Tú crees que Dios se mueve por influencia de masas? Digo, porque si así confiamos en Dios, algo tiene que cambiar en nuestra forma de pensar respecto a Dios. Ninguna de estas cosas cambian el hecho de lo que Jesús había decidido hacer desde un principio. Nosotros somos los que nos enfocamos en estas cosas y pensamos que estas cosas van a ser la diferencia, van a ser la respuesta. Y la respuesta de Dios estaba desde mucho antes, con un propósito diferente y con una motivación diferente. La referencia sigue siendo para nosotros hoy la misma. Lo que va a prevalecer es la voluntad de Dios.
y usted y yo bien haremos en pensar conscientemente, no cómo Dios va a responderme, sino cómo puedo yo entender su voluntad y después estar tranquilo esperando en Él. Escoge la intimidad con Jesús. Escoge de acuerdo a la voluntad de Jesús. Vamos al tercer elemento, la adoración. Juan capítulo 12, adelantito del que estábamos. Juan capítulo 12, verso 1. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. E hicieron allí una cena. Adivinen quién servía. Exacto. Y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, el hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Mira nada más, robando de las ofrendas Judas, para que piensen, ¿por qué recibió las monedas? Bueno, pues ya era una joyita desde antes. Verso 7. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, mas a mí no siempre me tendrán. La narrativa que leemos en Juan 12 es muy similar a la que encontramos en Mateo y en Marcos, pero no así en Lucas. En Lucas está la descripción de una narrativa un poco diferente, en un lugar diferente, pero con el mismo acto en esencia. Una mujer que derrama un perfume en Jesús. María es la persona de Juan 12, pero en Lucas hay una mujer que es descrita como pecadora. Al parecer pudiera ser María Magdalena, no lo sabemos. Uno es en Betania y el otro es en Galilea. Uno es en casa de un hombre llamado Simón el fariseo y en otro en la casa de un hombre llamado Simón, pero un leproso. En uno hay un significado de unción para la muerte y en el otro la narrativa o el propósito es la enseñanza del perdón y la misericordia. Porque en Lucas 7 se habla de que este hombre, el anfitrión, decía: si supiera Jesús quién es la mujer que le está lavando los pies, y ya Jesús le da una enseñanza a esta mujer. Según lo que yo logro entender, vemos dos historias muy similares. Si es una sola historia, pudiera serlo, pero lo dejo ahí a su consideración. Enfocémonos en la de Juan capítulo 12, donde estamos hablando de María. Este acto de adoración cumple al menos 5 aspectos. El primero, fue una adoración genuina. Por el hecho de que nadie se lo pidió, nadie lo obligó, ni se sintió presionada a hacerlo. La decisión surge a partir de la voluntad propia. Y considero que así sucede la verdadera adoración. Cuando es genuina, surge como resultado de nuestra propia gratitud. Por supuesto que es altamente probable que María estaba agradecida por el acto con Lázaro, lo cual es muy entendible. Y este acto provocó una gratitud en ella que le llevó a este acto de adoración. Luego entonces, una buena motivación para adorar a nuestro Señor es la gratitud. Te pregunto, ¿estás agradecido con el Señor? Eso va a determinar tu adoración. Y cuando no estás agradecido con el Señor, pues estarás distrayéndote con cualquier cosa, contestando mensajes, criticando a los hermanos, observando cómo vienen vestidos o cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque allí estará tu enfoque. Pero el que está agradecido tiene algo por hacer y tiene algo por mostrar y tiene algo por entregar a Dios. Segundo, fue una adoración costosa. Dice Judas que se pudo haber vendido en 300 denarios, 300 días de salario mínimo, 300 días de un jornalero. En cantidades actuales, el salario mínimo
315 pesos, zona centro. Estamos hablando que un perfume costó 300 denarios, 94,500 pesos el perfumito que gastó. ¿Gastaría 100,000 pesos en un perfume? ¿Gastaría 100,000 pesos en derramar un perfume para que Jesús huela bonito? Digo, algunos dirán, bueno, es que María era clase acomodada, tenía los recursos y podía hacerlo. Bueno, yo conozco muchos que podrían hacerlo y no por eso lo hacen. Ya sé, hay perfumes más costosos. Ese no es el punto. El punto es, ella estuvo dispuesta de sus propios recursos desprenderse para un propósito de adoración. Entonces, no solo fue un acto de iniciativa propia y genuina, sino también estuvo dispuesta a entregar sus recursos al Señor. Tercer aspecto, el usar su cabello. Dice que mientras vació el perfume, dice que lo enjugaba con su cabello en sus propios pies. ¿Por qué se enoja Pedro cuando Jesús le dice, ven Pedro, te voy a lavar los pies? Y dice Pedro, ¿cómo, Señor, tú? No, ¿cómo crees? Recordemos que esto era una actividad propia de los esclavos, de los siervos, de los sirvientes. Entonces llega Jesús y le dice, déjame ser tu sirviente. Y por eso Pedro se niega. Pero esta mujer llega, toma el papel de siervo, rega el perfume y después utiliza su cabello. El cabello, dice en 1 Corintios 11, que representa la honra o la dignidad de la mujer. Entonces toma su cabello y está diciendo, estoy dispuesto a entregar mi honra y mi dignidad con tal de adorarte. Qué hermosa figura de adoración. Y algunos me dirán, ay, ¿qué tiene de especial? A ver, yo te pregunto, ¿lavarías los pies de tu pareja con tu cabello? Híjole, ya no se escucha tan fácil, ¿verdad? Este es el acto de María. No solo hay una actitud voluntaria, no solo hay una inversión económica, también hay un elemento de dignidad sometida por honrar al Señor. Y esto establece un precedente. Jesús menciona al respecto que el acto de María iba a ser recordado. En Mateo 26, el pasaje paralelo de esta historia, Jesús responde a Judas. ¿Por qué molestan a esta mujer? Pues ha hecho buena obra conmigo. Porque siempre tendrán a los pobres con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme sepultura. Esto lo entendemos porque ya lo habíamos leído en Juan. Estamos en la serie Mujeres de Influencia. Mira lo que Jesús dice respecto a María en este acto de adoración. Verso 13, Mateo 26, 13. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¡Wow! En cualquier lugar donde se predique el evangelio, las buenas nuevas y la salvación en fe por Jesucristo, también se va a hablar del acto de adoración de María. Y aquí estamos usted y yo, 20 siglos después, hablando de lo que esta mujer hizo para adorar a Jesús. Dice la Escritura que Dios honra a los que le honran. Y creo que este pasaje nos enseña al respecto. El acto de adoración se confirma a través de María. Y creo que cada uno de nosotros podemos pensar al respecto de esto. ¿Por qué? Porque creo que todos podríamos decir, ok, estoy dispuesto a escuchar a Jesús. Es más, por encima del servicio estoy dispuesto a escuchar a Jesús. Y por eso están aquí el día de hoy. Qué bueno, los felicito. Alguno dirá, bueno, estoy dispuesto a aceptar que el Señor cumpla su voluntad en mi vida.
Así que, Señor, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y entonces así pedimos al Señor. Sea por lo que sea, Señor, que sea tu voluntad, no la mía. Que sea lo que tú digas. Yo quiero que mi hermano resucite. Yo sé que mi familiar puede estar sano, pero no es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. Yo sé, Señor, que quiero este trabajo, pero si tú tienes una idea diferente, Señor, aquí estoy. Señor, yo sé lo que quiero para mi familia, sé lo que me encantaría que sucediera, pero hoy, Señor, prefiero mejor adherirme a lo que es mejor para ti. Y así podemos seguir en diferentes áreas. Señor, sea tu voluntad. Y aquí ya podríamos decir, el grupo es más selecto, pero hay un tercer grupo, aquellos que están dispuestos a hacer una adoración genuina, costosa y aún estar dispuestos a entregar la dignidad, todo con tal de que Jesús sea adorado. Y en ese grupo ya no hay tantos, hay muy pocos que están dispuestos a ir a ese nivel. Pero lo hermoso de este pasaje es que Jesús entrega a esta mujer una respuesta que va en dirección a ella. Donde quiera que se predique el Evangelio, se va a hablar de María, la mujer que tuvo este detalle de ungir a Jesús poco antes de ser sepultado. La invitación es para que escojamos lo mejor. Escoge escuchar a Jesús, pide de acuerdo a la voluntad de Jesús y adora genuinamente al Señor. Padre, queremos dejar este tiempo en tus manos pidiendo tu dirección para que cada uno de nosotros pueda hacer una evaluación concreta de dónde estos elementos tienen sentido y razón de ser para nuestra vida. Guíanos hacia ti, Señor. Queremos aprender de ti. Queremos aprender, Señor, cómo hacer esto de una mejor manera. Permítenos entender nuestras prioridades, entender cómo orar y entender cómo adorar. Buscamos ser mejores en estas tres áreas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 22 22 25 30 46 o escríbenos al correo info@torrefuerteid.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteid.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes, Facebook, ID Torrefuerte, Instagram, Twitter y Telegram. Torrefuerte ID. Dios te bendiga.